Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Shiori Ino, una joven llena de sueños y esperanzas cuya vida quedó atrapada en una relación que se convirtió en la peor de sus pesadillas. Una historia marcada por un sistema que, lejos de protegerla, la dejó indefensa frente a sus agresores. Un relato que nos invita a reflexionar profundamente sobre justicia, empatía y el derecho a vivir sin miedo. En enero de 1999, Shiori Ino, de 21 años, visitó una sala de videojuegos en la ciudad de Okegawa, prefectura de Saitama, acompañada de sus amigas. Fue allí donde conoció a Kazuto Komatsu, de 27 años, quien ocultaba un oscuro secreto. Él estaba involucrado en el negocio de la prostitución y administraba 6 burdeles en Tokio y Saitama. Siendo el engaño parte de su naturaleza, no dudó en mentir sobre su edad y asegurar ser vendedor de autos usados para ganar la confianza de la joven. Desde un inicio la relación estuvo marcada por el desequilibrio y el control, pero Shiori lamentablemente no sabía cómo escapar de esa dinámica opresiva. Él insistía en verla constantemente, exigiendo su atención como una forma de ejercer dominio sobre ella. A esto se sumaban los costosos regalos que en apariencia parecían ser gestos de afecto, pero en realidad eran una herramienta de manipulación. Shiori, atrapada entre el miedo y la incomodidad, sentía que no tenía más opción que aceptarlos, ya que cualquier rechazo de su parte desencadenaba explosiones de violencia que la aterrorizaban. En una ocasión, Kazuto fue hospitalizado por colisionar con un vehículo policial. Cuando Shiori fue a verlo, notó con inquietud que estaba acompañado por un pandillero, lo que despertó en ella las primeras sospechas sobre su verdadera identidad. Sin embargo, el miedo que sentía hacia él era tan abrumador que no se atrevió a confrontarlo. En marzo de 1999, Shiori visitó su departamento y descubrió una cámara de video oculta en su habitación. Al enfrentarlo, perdió completamente el control, agrediéndola verbal y físicamente. Con un tono intimidante, gritó: «Si vas en mi contra, devuelve los millones de yenes que te di en regalos. Y si no tienes el dinero, encontraré la forma de que los pagues. También le contaré a tus padres todo sobre nosotros». Luego de eso se volvió aún más controlador, restringió todas sus actividades personales y, en un acto calculado de intimidación, fue a una oficina de crédito para indagar sobre el trabajo de su padre, aumentando así su vulnerabilidad. El 30 de marzo de 1999, abrumada por la desesperación, escribió una carta de despedida contemplando la idea del suicidio como su única salida. También buscó terminar con él en un intento de recuperar algo de control sobre su propia vida. Cuando Kazuto se enteró, reaccionó de manera despiadada, amenazándola con dañar a su familia si se atrevía a desobedecerlo o a accionar contra él. Días después, angustiada por encontrar apoyo, confió en una amiga y le contó el tormento que estaba viviendo. Cuando Kazuto lo descubrió, comenzó a realizar llamadas amenazantes a esa chica, intentando aislar aún más a Shiori de cualquier sostén emocional. El 21 de marzo de 1999, dominado por su obsesión de control, le ordenó destruir su teléfono, asegurándose de cortar cualquier posibilidad de comunicación. Sin embargo, en un acto de valentía, ella logró contactar nuevamente a su amiga, advirtiéndole con una alarmante claridad que temía por su vida. El 14 de junio de 1999, Shiori termina definitivamente con Kazuto. Con el peso de meses de sufrimiento sobre sus hombros, reunió el valor para contarle a su madre Kyoko todo lo que había atravesado, quien reaccionó con un abrazo incondicional y total apoyo, aliviando aunque sea por un momento la carga emocional de su hija. Esa misma noche, la tranquilidad de su hogar se vio brutalmente interrumpida gracias a Kazuto, quien irrumpió acompañado de 3 hombres y su hermano mayor Takeshi, de 32 años. La actitud agresiva y el tono intimidante que mostró dejaron en claro que no había intención de reconciliación. Frente a Kyoko, lanzó una serie de acusaciones infundadas, afirmando que gracias a Shiori malversó 5 millones de yenes de su lugar de trabajo, asegurando que ella también era culpable. Durante una hora los gritos llenaron el hogar hasta que Kenichi, el padre, llegó.
Al comprender lo que estaba ocurriendo, enfrentó con firmeza a Kazuto y sus compañeros, logrando su retirada, protegiendo así a su familia. Sin embargo, el impacto emocional de esa noche los marcó profundamente, evidenciando cuán peligrosa era la situación a la que se enfrentaban. Al día siguiente, Shiori y sus padres fueron a la comisaría de Ageo con la esperanza de encontrar protección y justicia. Con valentía presentó grabaciones que documentaban los episodios de violencia por parte de Kazuto, confiando que eso sería suficiente para demostrar el peligro al que estaba expuesta. Lamentablemente, la respuesta de los oficiales fue desalentadora. Alegaron que no les correspondía intervenir ya que se trataba de un asunto civil y que las pruebas entregadas no eran válidas para considerarlas amenazantes o extorsivas. En lugar de ofrecer apoyo o soluciones, sus palabras dejaron a la familia con una profunda sensación de impotencia, exponiéndolos aún más al peligro latente que enfrentaban. El 21 de junio de 1999, Shiori recibió un regalo de Kazuto, pero decidida a marcar distancia lo devolvió inmediatamente. Cuando su padre se enteró, fue a la estación de policía exigiendo a las autoridades actuar con firmeza, pero nuevamente fue ignorado. Mientras tanto, Kazuto, con el orgullo herido y enfurecido por el rechazo, comenzó a planear el asesinato de Shiori. Al día siguiente, su hermano mayor entregó 20 millones de yenes a Yoshifumi Kubota, un hombre de 34 años con un oscuro pasado como pandillero y vínculos activos en el negocio de la prostitución. Ese dinero sería destinado a financiar el asesinato de Shiori, revelando hasta dónde estaba dispuesto a llegar Kazuto para inmortalizar su control y crueldad. Mientras tanto, escapaba a la ciudad de Naha para tener una coartada. Los pandilleros iniciaron una campaña de acoso implacable contra Shiori. Las llamadas silenciosas a su hogar y los merodeadores que rondaban el vecindario se volvieron algo cotidiano. El 13 de julio de 1999 distribuyeron folletos difamatorios con la imagen de Shiori en todos los lugares que frecuentaba y en el trabajo de su padre. Al encontrarse con estos papeles llenos de mentiras, rompió en llanto, profundamente afectada. Entre lágrimas aseguró a sus padres que nada de lo que afirmaban era cierto, preguntándose a sí mismos: ¿podremos alguna vez liberar a nuestra hija de este criminal? Ese día, Kyoko fue nuevamente a la comisaría para denunciar la situación a la que se enfrentaban. Con folletos difamatorios claramente visibles en mano, esperaba que las autoridades comprendieran la gravedad del acoso, sin embargo respondieron con indiferencia. Aunque 2 oficiales reconocieron la existencia de los folletos, no tomaron ninguna acción para abordar el problema, dejando a Kyoko y a su familia sumidos en una profunda sensación de abandono y vulnerabilidad. 2 días después, Shiori y su madre van nuevamente a la comisaría en busca de ayuda. Con el corazón cargado de temor, relataron cómo las llamadas silenciosas y las presencias inquietantes de desconocidos por el vecindario habían convertido su vida diaria en una pesadilla, exigiendo el arresto de Kazuto. Luego, el jefe de la segunda división criminal, Toshio Katagiri, recibió a Shiori con una actitud intimidante y autoritaria. En lugar de escucharla, la reprendió calificándola de atrevida por intentar presentar una acusación en época de exámenes, remarcando que su único deber era estudiar. A pesar de la hostilidad, Shiori, profundamente preocupada por su seguridad y la de su familia, trató de insistir buscando que alguien tomara en serio su situación. Sin embargo, Katagiri se mostró inflexible, negándose a aceptar la denuncia. Para deshacerse de ella, le indicó que regresara una vez finalizadas las pruebas de conocimiento, insinuando que luego de eso tal vez consideraría su caso. El 20 de julio de 1999, los pandilleros distribuyeron una gran cantidad de folletos difamatorios en un complejo de viviendas. Estos incluían la frase "buscamos hombres adultos", junto con el nombre, la foto y el número de teléfono de Shiori. La difusión de esa información personal cargada de intención maliciosa desencadenó una avalancha de llamadas que no tardaron en invadir su vida. Este acto no solo buscaba intimidarla, sino despojarla de cualquier sentido de privacidad y dignidad, sumiéndola en un estado constante de acoso y humillación. El 22 de julio, una vez finalizado el periodo de exámenes, Shiori y su madre fueron a la comisaría en busca de protección, llevando sobre sus hombros el peso de su creciente desesperación.
Injustamente, una vez más, se enfrentaron a la indiferencia del sistema. Katagiri se negó a recibir la denuncia con una fría evasiva, alegando que la persona responsable de atenderlas no estaba disponible, despidiéndolas con la vaga excusa de que regresaran luego de una semana, prolongando aún más su angustia y dejando en evidencia la falta de compromiso de las autoridades ante su alarmante situación. Finalmente, el 29 de julio de 1999, las autoridades accedieron a tomar la denuncia por actos de difamación. Para la familia esto parecía ser un primer paso hacia obtener justicia. Sin embargo, sus esperanzas se desmoronaron rápidamente cuando los oficiales se limitaron a reconocer la existencia del problema sin comprometerse a ninguna acción en concreto. El 23 de agosto de 1999, cientos de documentos difamatorios fueron enviados al jefe de Kenichi buscando dañar su reputación y la de su familia. Indignado, fue ese día a la comisaría a presentar la denuncia. Sin embargo, al igual que sucedió con su hija, fue despedido bajo el pretexto de que la persona responsable de recibirlas no estaba disponible. Determinado a obtener justicia, fue al día siguiente siendo recibido por Katagiri, quien, lejos de ofrecer ayuda, se burló de la situación, señalando con sarcasmo la buena calidad del papel en el que estaban impresos los documentos. Enfurecido, exigió con firmeza el arresto de Kazuto, pero rápidamente el jefe de la segunda división lo expulsó, argumentando que estaba muy ocupado para atender tonterías. La indiferencia de las autoridades no solo alimentaba la frustración de la familia, sino que también los dejaba cada vez más expuestos ante una situación de peligro que parecía no tener fin. Luego, la documentación relacionada con Shiori pasó de mano en mano entre los oficiales sin que ninguno asumiera la responsabilidad de tomar medidas concretas. Katagiri intentó justificar la inacción, afirmando que al no haber identificado al culpable no era necesaria una denuncia formal. Sin embargo, dicha acusación había sido presentada el 29 de julio, obligándolos a cumplir con su deber. El 7 de septiembre de 1999, el oficial Honda fue a la casa de Shiori a realizar un informe de daños, gesto que aparentaba ser una acción concreta, pero en realidad escondía intenciones preocupantes. Días después, la policía solicitó a la familia retirar los cargos presentados, en un intento de reducir el caso a un simple trámite burocrático, ya que al limitarse a un informe de daños, las autoridades no tienen necesidad de actuar inmediatamente. Sin embargo, la familia, consciente de la gravedad de la situación, se negó firmemente a retirar la denuncia. Cuando Shiori se enteró de esta maniobra, su temor se intensificó y llamó a su amiga entre lágrimas, confesándole que sabía que pronto la iban a matar. El 16 de octubre de 1999, dos autos con música a todo volumen se detuvieron frente a la casa de Shiori, en una clara muestra de intimidación que perturbó a toda su familia. Los padres sacaron fotos de las placas de los vehículos y llevaron esa evidencia a la estación con la esperanza de encontrar finalmente protección. Sin embargo, sus súplicas fueron ignoradas, dejando en evidencia la inacción de las autoridades y el aparente permiso implícito para que los pandilleros continuaran actuando sin consecuencias. El 16 de octubre de 1999, los criminales se reunieron para planear el asesinato de Shiori, fijando como fecha el 26 de octubre de ese año. Ese día, a las 8 de la mañana, Kubota y dos cómplices identificados como el conductor A y el vigilante B se encontraron en Ikebukuro para luego dividirse e ir a Okegawa. El vigilante B, quien seguía de cerca los movimientos de Shiori, alertó a Kubota y al conductor A sobre su ubicación, informándoles que se dirigía a la estación de Okegawa. Fue entonces cuando el conductor A dijo: «Hay que apuntar a los muslos para no hacer mucho lío». A lo que Kubota responde: «No prometo nada», dejando entrever la crueldad y violencia que estaban dispuestos a ejercer sin remordimientos. Al mediodía, Shiori llegó a la estación de Okegawa y estacionó su bicicleta, preparándose para ir a la universidad. Era un día común para ella, pero el peligro acechaba en silencio. Sin el menor atisbo de humanidad, Kubota apareció en el lugar y con una brutalidad desmedida la atacó, apuñalándola 2 veces en la parte superior del cuerpo. Tras el cobarde acto, huyó, dejando a Shiori herida de gravedad y sus gritos resonando en el aire mientras se desplomaba en el suelo.
Con rapidez fue trasladada al hospital de Ageo, donde el personal médico hizo todo lo posible por salvarla. Lamentablemente fue declarada sin vida ese 26 de octubre de 1999 a las 12:50 del mediodía. A las 5 de la tarde, Kubota junto con el conductor A y el vigilante B se reunieron con Takeshi, quien les dio instrucciones de escapar y eludir cualquier posible consecuencia de sus actos. La maquinaria del crimen, financiada y cuidadosamente planificada, continuaba operando con una precisión escalofriante. Del fondo de 20 millones de yenes que Kazuto había destinado para ejecutar su macabro plan, 2 millones se emplearon para llevar a cabo el acoso sistemático que precedió al deceso. 10 millones fueron entregados a Kubota como pago principal por ser el ejecutor, mientras que los 8 millones restantes se dividieron equitativamente entre el conductor A y el vigilante B. En paralelo, Kazuto, ajeno al sufrimiento y al impacto devastador de sus acciones, celebraba con frialdad en Okinawa el éxito de su plan. Este acto de festejo no solo denotaba una completa indiferencia hacia la vida que había destruido, sino también una falta absoluta de humanidad. Tras el crimen, la policía emprendió una investigación que, aunque cumplió con ciertos aspectos básicos, dejó un sabor agridulce en términos de profundidad y rigor. La demora en la respuesta y la percepción de indiferencia previa seguían pesando sobre el caso. El 19 de diciembre de 1999, Kubota, el principal ejecutor de la fue arrestado, marcando un primer paso hacia la justicia. Al día siguiente, Takeshi, cómplice y coordinador clave del crimen, también fue detenido. Posteriormente, en enero del 2000, el conductor A y el vigilante B fueron puestos bajo custodia, cerrando el círculo de los principales responsables materiales de la tragedia. Cada detención representaba un pequeño paso hacia la reparación para Shiori y su familia, aunque la sensación persistente era que este crimen podría haberse evitado si las autoridades hubieran actuado con mayor compromiso desde el principio. Kazuto no fue detenido en el momento, pero se emitió una orden de búsqueda a nivel nacional. Su hermano informó a los oficiales que podría estar en Hokkaido, planteándose la idea de quitarse la vida. Finalmente, el 27 de enero del 2000, su cuerpo sin vida fue encontrado en el lago Kuyaro de Hokkaido. Además del juicio penal, la familia de Shiori emprendió un juicio civil en busca de justicia. Sin embargo, los acusados no contaban con los recursos para dar una compensación adecuada. Esta acción fue criticada por algunos vecinos, quienes en una muestra de insensibilidad acusaron a la familia de lucrar con la memoria de su hija, afirmación que solo añadió más dolor a su profunda pérdida. Takeshi, Kubota, el conductor A y el vigilante B enfrentaron cargos de asesinato presentados por el Tribunal del Distrito de Saitama. Durante el juicio, Takeshi negó cualquier participación en el crimen, mientras que el conductor A intentó minimizar la gravedad de los hechos, argumentando que no se trataba de un asesinato intencionado, sino de un caso de lesiones que derivó en el deceso de Shiori. Entre 2001 y 2006 se llevaron a cabo las audiencias judiciales para los implicados en el caso. Kubota recibió una sentencia de 18 años de prisión, mientras que el conductor A y el vigilante B fueron condenados a 15 años cada uno. El 25 de diciembre del 2002, Takeshi fue declarado culpable como principal responsable y sentenciado a cadena perpetua. A pesar del fallo, negó haber tenido intención de asesinar y apeló que su caso sea considerado como lesiones que resultaron en deceso. Sin embargo, el 20 de diciembre del 2005 su apelación fue rechazada. Ese mismo día presentó un nuevo recurso, pero el 5 de septiembre del 2006 la Corte Suprema lo desestimó, reafirmando la sentencia de cadena perpetua. El 26 de octubre del 2000, en el primer aniversario de la trágica pérdida de Shiori, sus padres tomaron la decisión de presentar una demanda civil contra 17 miembros de la pandilla, buscando una indemnización por daños de 110 millones de yenes. Un año después, el 26 de octubre del 2001, el tribunal ordenó a 5 de los involucrados pagar 5 millones de yenes.
Posteriormente, el 16 de noviembre del 2001, el conductor A y el vigilante B fueron condenados a pagar 9 millones de yenes en conjunto. Finalmente, el 31 de marzo del 2000, Takeshi, sus padres y un cómplice fueron obligados a indemnizar a la familia con más de 100 millones de yenes, reconociendo así la gravedad de sus acciones y la inmensa pérdida causada. En relación a la comisaría de Ageo, Katagiri, quien se desempeñaba como jefe de la segunda división criminal, intentó justificar su incompetencia alegando que su experiencia previa se limitaba al trabajo forense y que al asumir el nuevo cargo no contaba con la preparación adecuada para manejar casos de esa naturaleza. Katagiri fue inicialmente condenado a 1 año y 6 meses de prisión, con una suspensión adicional de 3 años. Sin embargo, nunca cumplió su sentencia ya que el caso fue sobreseído. De manera similar, el oficial Honda, quien había intentado persuadir a la familia de Shiori para que retirara la denuncia, recibió una condena de 1 año y 2 meses con una suspensión de 3 años, pero también fue exonerado posteriormente. En entrevistas realizadas tras los hechos, Katagiri habló públicamente sobre el caso. Lo más desconcertante para quienes lo escuchaban no eran solo sus palabras, sino su actitud, ya que sonreía mientras mencionaba la pérdida de Shiori, provocando asombro e indignación por la frialdad que reflejaba. El 18 de mayo del 2000, motivada por esta tragedia, se promulgó la Ley de Regulación del Acecho, un esfuerzo por ofrecer mayor protección frente a estas situaciones. No obstante, la legislación demostró importantes carencias, lo que llevó a su revisión el 15 de junio del 2021. A pesar de estos avances, los crímenes que comenzaban con acoso y terminaban en continuaron ocurriendo, recordando la urgencia de medidas más efectivas para prevenir estas tragedias. En una habitación de su hogar en Ageo, rodeados de peluches y girasoles, descansan los restos de Shiori, en un santuario que refleja el amor y la inocencia que dejó atrás. Su padre, tras retirarse del trabajo, dedicó su vida a ser árbitro en torneos de fútbol infantil y a compartir su experiencia en conferencias donde su voz es escuchada. Con dolor y firmeza expresa que a su hija la asesinaron 3 veces. Primero a manos de los pandilleros, luego por la negligencia de las autoridades policiales y finalmente por los medios de comunicación, que se encargaron de difamarla, perpetuando una injusticia que aún pesa sobre su familia. 1 año después del crimen, los padres de Shiori recibieron una postal que los conectó con un recuerdo entrañable, un vestigio de la Exposición de Ciencias de Tsukuba de 1985. Era una carta que Shiori, con tan solo 7 años, había escrito a su yo del futuro. En sus dulces palabras se podía leer: me pregunto si me convertiré en una adulta de buen corazón. Realmente deseo que llegue ese momento. Este fragmento de su inocencia y esperanza resuena profundamente en su padre. En ocasiones, al cruzarse con mujeres de la misma edad que Shiori al momento de perder la vida, no puede evitar pensar: ¿será ella, será mi hija, que finalmente ha regresado a nuestro lado? Es una reflexión impregnada del amor más sublime, envuelta en una nostalgia que trasciende el alma y acaricia el corazón con la ternura de lo perdido. Un anhelo eterno por un vínculo que ni el tiempo, ni la adversidad, ni la más desgarradora de las tragedias han logrado desvanecer. Es el susurro silencioso de un amor inmortal, un amor que florece en cada recuerdo y palpita con fuerza, sosteniéndose en la esperanza de sentir, aunque sea por un instante, la presencia de quien nunca dejó de habitar en el corazón. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.